puedes ayudarnos a llegar a cualquier parte del mundo. Hacerlo es muy fácil. Dale like a cada una de nuestras publicaciones en redes sociales. Y no olvides compartir todo nuestro contenido en Facebook, en Instagram, YouTube y TikTok. En cada una de ellas aparecemos como Jorge Rodríguez y Yuli Molina. Si aún no nos sigues, ¿qué esperas? Porque en Dios seguiremos haciendo proezas. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 41, dice la Escritura: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la casa, donde le rodeaban todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, las presentó. ¿Cómo las presentó? Viva. Amén. Así que este es un milagro extraordinario que Dios hizo a través del apóstol Pedro para resucitar a esta mujer. Pero quiero hablarle de las conexiones del reino en esta linda oportunidad, porque a veces nosotros nos enfocamos en el diario vivir, en el pequeño panorama que tenemos de nuestra vida. Y nosotros no podemos muchas veces visualizar el enorme escenario en el cual nosotros participamos diariamente. A veces nosotros no estamos al tanto de cómo Dios opera, a pesar de que nosotros sabemos que Dios es eterno y poderoso. Agradezco a quien está en comunicaciones, esté conectado con la palabra a mi lado, porque voy a gran velocidad en esta linda oportunidad. Así que a veces nosotros no estamos atentos de cómo Dios opera, a pesar de que reconocemos que Dios es poderoso y de que Dios es eterno. En otras palabras, que Él tiene conocimiento de nuestro futuro y Él se mueve en nuestro futuro. Alguien debería haber dicho amén ahí. Que Dios tiene cuidado de ti y que tiene un propósito y un plan grande y eterno a favor de tu vida. ¿Lo crees? Así que Dios te ha llamado para algo eterno. Pero muchas veces nosotros estamos enfocados en lo mínimo, en el recuadro de nuestras circunstancias, en lo que vivimos en el diario vivir. Es como que nos sentimos como parte de una partícula en medio de un gran océano, o parte de una partícula en medio de una gran selva. Eso es lo que muchas veces experimentamos, y muchas veces no tenemos idea de todo lo que hay alrededor de nuestra vida. A veces nos enfocamos en circunstancias que son pequeñas, que son mínimas para lo que Dios está haciendo alrededor de nuestra vida. Quizás estamos viendo como lo peor aquellos momentos o dificultades o circunstancias que están sucediendo a nuestro alrededor. Así que cuando usted observa este pasaje y cuando usted ve la historia que rodea y el contexto que rodea este pasaje, usted puede identificar que el Señor Jesús, antes de partir, le da una orden a los discípulos y hacer discípulos a todas las naciones. Y la instrucción que Dios le da, sin embargo, no es recibida directamente o inmediatamente por los discípulos, en este caso el apóstol Pedro. Él se queda en Jerusalén.
él permanece en Jerusalén, no sale a cumplir esta misión, se queda en esta ciudad detenido, y Dios tiene que enviar una persecución a la iglesia que impulsa a la iglesia a salir de Jerusalén para ir hasta donde Dios dice que vayan, porque el plan podía abortarse. Así que Dios se provisiona del imperio romano y genera esta persecución, que genera a su vez una acción en la vida del apóstol Pedro y de los discípulos. Entonces Dios tuvo que permitir esta persecución para que ellos no abortaran su plan. Y Él acciona, no tan lejos, va a Samaria, no tan lejos como Samaria, va a Judea. Así que es una región cercana, y allí está en aquel lugar, y llega a donde un hombre llamado Eneas, un paralítico, y Dios a través de él sana a Eneas, y Pedro se queda allí con Eneas. Pero dice la escritura que había en Jope una discípula que se llamaba Tabita. Así que ahora Pedro, que sale de Jerusalén, llega hasta este lugar donde está Eneas. Dios le usa para hacer un milagro. Esta ciudad está cerca de unos 13, 14 kilómetros de donde está Tabita. Estamos hablando de una distancia como donde estamos, o desde el lugar donde estamos hasta la parada en la frontera con San Antonio, Venezuela. Así que este es el escenario que está describiendo la palabra de Dios. Pedro no conoce a Tabita, ni Tabita conoce al apóstol Pedro. No sabía nada del uno del otro. Él solamente estaba en su pequeño mundo. Pedro estaba en su pequeño mundo, Tabita estaba en su pequeño mundo. Y sin que estos mundos tuvieran una relación aparentemente o alguna conexión. Pedro, por un lado, está viendo el resultado de la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho, que se oraran por los enfermos y los enfermos sanarían, que oraran por los endemoniados y los endemoniados serían libres, y que aún si comieren cosa mortífera no les haría daño. Pedro está viendo el escenario del cumplimiento de lo que Dios le ha dicho, de lo que Dios le ha instruido. Sin embargo, en medio de ese escenario, Pedro, que está viendo el movimiento en Jerusalén, empieza a ver el movimiento fuera de Jerusalén. Así que Pedro está observando que la palabra de Dios y del poder de Dios se extiende hasta lo último de la tierra, fuera de su círculo, fuera de su entorno. Pero al mismo tiempo, dice la escritura, de que Pedro está viendo esto, Tabita está enferma, y que Tabita muere. Así que padece y muere. Pero mire, hay unas conexiones de reino, y hay unos tiempos que Dios establece para activar esas conexiones a favor de nuestras vidas. Mientras que a uno aparentemente le está viendo bien, viendo milagros, viendo la manifestación de Dios, a otro no le está yendo tan bien. Está enfermo, y su enfermedad es enfermedad de muerte. Así que lo que sabemos, o más bien lo que muchas veces no entendemos, es que hayan conexiones entre estos dos escenarios. Quizás en este momento hay cosas que te estén saliendo bien a ti en la vida, pero tal vez hayan cosas que no te estén saliendo bien a ti en la vida o a la persona que está al lado tuyo. Pero formas parte de un plan extraordinario que Dios diseñó para bendecir nuestras vidas. Dije que formas parte de un plan extraordinario, un plan grande y eterno, que aunque tú no lo notes ni lo percibas, Dios ya se ha provisto desde la eternidad para traer una solución a tu vida. Alguien debería aplaudir el nombre del Señor. Pedro
nunca había ido a Jope. Por lo menos no había ido en el ámbito apostólico, ministerial. No había ido a esta ciudad. Pero era que Dios se estaba reservando para que el día que fuera Pedro fuese el día donde iba a resucitar a Tabita, que había sido una discípula del Señor. Así que dentro del plan de Dios, ya las soluciones están dadas antes que los problemas lleguen. Dentro del plan de Dios, ya las soluciones están dadas antes de que los problemas lleguen. Ahora dígale al que está a su lado, antes de que el problema llegue, Dios ya tiene una solución para ese problema. Dios tiene una respuesta divina a favor de tu vida. Dios tiene una manifestación sobrenatural de su poder para que tú veas el milagro de Él en el nombre de Jesús. Antes de que tú llegues a tu futuro, antes de que llegue ese problema, Dios ya se ha estado moviendo, provisionándose, organizando todo para que a ti te vaya bien. ¿Lo crees o no? Aplaude el nombre del Señor. Por eso lo primero que quiero que puedas capturar en esta linda oportunidad es que Dios obra en los espacios vacíos de nuestras agendas. Dios obra en los espacios vacíos de nuestras agendas. ¿Qué son los espacios vacíos de nuestras agendas? Son los momentos en los cuales usted no tiene un plan, en los cuales no le resulta nada, en donde las cosas no salen como usted esperaba. Cuando tú no tienes plan, cuando tú no sabes qué hacer, Dios sabe todo lo que va a hacer. Dije que Dios sabe todo lo que va a hacer. Cuando tú no esperas que ocurra nada, Dios hará algo extraordinario a tu favor. En los espacios vacíos es donde Dios se mueve. Dígale al que está a su lado, Dios se mueve en los espacios vacíos. Dios se mueve en los espacios vacíos. Agradezco a Comunicaciones una vez más. Van conmigo, por favor. Dios se mueve en los espacios vacíos. Así que Jacob estaba preocupado porque se iba a encontrar con su hermano Esaú. Han pasado 20 años. Jacob traicionó a su hermano, lo engañó, ha huido. Ahora está preocupado cómo hacer para regresar sin que Esaú lo mate, sin que Esaú tome justicia por su propia cuenta. Así que él está preocupado en su retorno a su casa. Y allí, en aquella noche, se le aparece un ángel, el ángel del Señor. Y él lucha contra el ángel. Y el ángel le cambia el nombre y cambia la historia a Jacob. Y construye una nueva historia en la vida de él. Son esos espacios vacíos en la historia de nuestra vida. Un ángel que le cambia el nombre. En otras palabras, se le apareció Cristo a Jacob y cambió el rumbo de la historia de su vida. En los espacios vacíos, Dios cambia la historia de nuestra vida. Dije que Dios cambia la historia de nuestra vida. Puedes venir cansado, abatido, preocupado, angustiado, y Dios cambia la historia de tu vida. ¡Aleluya! Quizás usted puede ver a Moisés en el espacio vacío, cuidando ovejas, pero allí en el espacio vacío, Dios se provisiona desde la eternidad de una zarza que arde y que no se consume y que le da respuesta a Dios a Moisés. Cristo es esa llama que está esperándote en medio de los espacios vacíos para no dejarte
noche sin la luz para tener guía en tus decisiones. Por eso Moisés, aquel momento que vivió esta experiencia sobrenatural, nunca jamás su vida volvió a ser la misma. Quizás tú estés en el espacio vacío de tu vida, donde se te acabaron las opiniones, donde se te acabaron los planes, quizás cosas inesperadas en las cuales son situaciones que no sabes cómo manejar, que no sabes qué hacer, cómo dar solución, pero de pronto en ese espacio vacío Dios interviene a tu favor, porque el reino te estaba preparando una solución poderosa a tu favor. Aleluya, levanta tus manos. Levanta tus manos, diga conmigo: yo no estoy esperando. Vamos, póngale fuerza. Yo no estoy esperando una casualidad. En el reino de Dios no existen casualidades, existen propósitos. Un único y eterno propósito de Dios, y yo hago parte de su plan. Dale un fuerte aplauso al Señor. En ese propósito tú te mueves. En ese propósito has sido llamado. Por ese propósito y para cumplir ese propósito es que tú existes en esta vida. Así que tú no eres parte aislada de algo que Dios soltó por allá. Tú no eres parte de algo que Dios soltó por allá. Tú no eres parte de algo que Dios soltó por allá. Tú no eres una casualidad. Tú no eres un accidente en la vida. Tú eres una pieza fundamental dentro del plan y el propósito de Dios para esta tierra. Está programada la gloria que se moverá a través de tu vida. Todo lo que Dios va a hacer contigo está fríamente calculado. Aleluya. En este espacio vacío de tu agenda, Dios traerá oportunidades a favor de tu vida. Dije que Dios traerá oportunidades. Oportunidades gloriosas. A alguien estoy predicándole en esta noche. De manera inesperada Dios va a irrumpir en tu vida en el nombre de Jesús. No lo estabas esperando, pero Dios sí. No lo estabas esperando, pero Dios sí. Él tiene una cita contigo. Desde la eternidad Él ha estado esperando esa cita contigo. Así que tú no la tenías agendada, pero Dios sí. Tú no la tenías agendada, pero Dios sí. No te habías dado cuenta, pero Dios tenía una cita extraordinaria. Por eso la Biblia dice que había entonces en Jope una discípula. ¿Sabe que es la única vez que la Biblia habla de una discípula, de una mujer discípula? Y le da este título, la única parte. Porque siempre se le ha atribuido cualquier título a los hombres. Pero en este pasaje dice que era una mujer discípula del Señor. Tabita era una discípula, era una persona que tenía ministerio. Y a mí me impresiona porque Tabita tenía que luchar contra la presión cultural que había en aquel entonces, en el cual la mujer era anulada, era silenciada. Ella no podía desarrollarse como usted y yo podemos ver a la mujer actualmente. Por eso el apóstol Pablo en algún momento tiene que decir: yo no permito que la mujer enseñe dentro de la iglesia, porque culturalmente no es que fuera pecado, sino que culturalmente era un escándalo de que la mujer enseñara a otros. Sin embargo, a pesar de las limitaciones culturales que podía tener Tabita, ella era una mujer comprometida con Dios. Aleluya. Por eso, lo segundo que quiero que usted lleve en su corazón en esta noche es que Dios se mueve con gente comprometida. Dije que Dios se mueve con gente comprometida. Dios se mueve con gente comprometida.
Gente que está ganada para el reino. Gente que ama a Dios como la gente del Centro Cristiano de la Libertad. Gente que se mueve en el reino. Este es un tiempo en el que el Señor va a levantar una generación de hombres y mujeres comprometidos que van a caminar por encima de cualquier excusa que puedan tener. Lo que quiero que usted pueda retener y tener claro, debes tener claro que tus excusas jamás, retenga eso, que tus excusas jamás podrán ser valederas para decirle a Dios que no pudiste cumplir el propósito de servirle en el reino a causa de tus compromisos humanos. Debes tener claro que tus excusas jamás podrán ser valederas para decirle a Dios que no pudiste cumplir su propósito de servirle a causa de tus compromisos humanos. Un día estaremos delante de Dios y es probable que algunos de nosotros llevemos excusas para decirle: Dios, no pude. Señor, estaba ocupado. Señor, la empresa. Señor, no tenía que trabajar muchísimo. O Señor, tenía hambre. O Señor, el estudio, la universidad, la maestría me ocupó, me absorbió. No pude servirte. Para Dios no hay excusa. Te lo repito, no hay excusa que sea válida. Tabita tiene una situación que culturalmente pudiera valerse como excusa para no ser discípula de Dios. Pero ella estuvo y pasó por encima de la cultura. Ella pasó por encima de las circunstancias. Ella se convirtió en una mujer que la Biblia la tiene como referente, una discípula del Señor. Se ganó el título que ninguna otra mujer en la Biblia lo había ganado o lo ha ganado. Tú tienes que llegar a un nivel de trascendencia en tu vida, en lo que haces para el Señor. Tienes que romper los estándares, porque la gente va a reconocer en ti la decisión de compromiso que tienes con el Señor. Por eso la palabra Tabita significa, por un lado, gacela. Diga conmigo, gacela. Esto denota diligencia. Esto denota rapidez. Esto denota vigilancia. Esto denota estar atenta, estar despierta, estar pendiente, estar expectante. Y cuando uno mira a una gacela tomando agua, pareciera que la gacela está nerviosa. Pero la gacela lo que está es expectante. Ella es alerta. Ella es atenta al momento de lo que puede ocurrir. Amados, la Biblia dice que tenemos que estar alertas. En todo momento debemos estar atentos, porque en todo momento Dios se está moviendo a favor de nuestra vida. En todo momento Dios está colocando cosas y quitando cosas, colocando gente y quitando gente, abriendo puertas y cerrando puertas, moviéndose a favor nuestro. Yo vengo a decirte en esta hora, el Señor está buscando una iglesia que esté alerta, una iglesia que esté conectada con las señales de Dios. Dios está buscando una iglesia que esté con los sentidos despiertos, porque ciertamente Dios se está moviendo, pero no solamente para ver a Dios moverse, sino también estar alerta, porque la Biblia dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que debes estar alerta, debes estar pendiente para poder reaccionar, contrarrestar, anular la obra de maldad en contra de tu vida. Así que Dios no está demorando las cosas. Sencillamente muchas veces Él está esperando que nosotros estemos conectados con la oportunidad
de poder poseer el milagro que Él ha diseñado a nuestro favor. Pero por otro lado, Tabita en la lengua hebrea proviene de una raíz que significa gloriosa, esplendorosa. Vengo a decirte a ti que estás comprometido con el Señor, que la gloria de Dios estará sobre ti, que el resplandor de Dios estará sobre ti. Cuando tú estás comprometido, cuando tú estás metido con Él, cuando tú estás caminando con Él, cuando tú estás obedeciéndole a Él, cuando tú estás siendo guiado por su Espíritu, entonces la gloria de Dios estará sobre ti. La gente verá en ti algo diferente. La gente notará en ti una gloria de Dios. En ti encontrará un resplandor de su gloria. Tú tendrás la luz para guiar a otros y para caminar seguro en esta vida, en el nombre de Jesús. Aleluya. El tema es que muchas veces las personas piensan o consideran que si no es pastor, que si no es apóstol, que si no es evangelista, que si no es maestro, que si no es profeta, entonces no fue llamado para servirle al Señor. Déjeme decirle que aunque usted no sea ninguno de las personas que acabé de mencionar, tú tienes un ministerio. Dije que tú tienes un ministerio. Es el ministerio de los santos. Es el ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Es el ministerio de servir en el cuerpo de Cristo. Es el ministerio de predicar a Cristo. Así que la Biblia habla de que tú tienes que estar todos los días sirviendo día a día al Señor. Y cuando tú sirves al Señor día a día, vas a ver la respuesta de Dios a tu favor. Dije que vas a ver la respuesta de Dios a tu favor. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la manifestación de Dios sobre ti. Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sabe usted que está comprometido? ¿Cómo saber si uno está comprometido? Porque uno puede tener una idea ilusoria de lo que es el compromiso con Dios. Pero hay cualidades que evidencian el compromiso. Y quiero hablarle de dos cualidades que hacen mención en la vida de Tabita. Y la primera de ellas dice que ella abundaba en buenas obras. ¿Abundaba en qué? En buenas obras. Así que permítame explicarle, porque la pregunta es, ¿qué es abundar en buenas obras, pastor? Lo que necesita comprender es que Pedro estaba en Lida y lo mandan a llamar los discípulos para que venga al momento donde ha partido Tabita. Ahora la pregunta es, ¿por qué buscaron a Pedro si Pedro no había resucitado a ningún muerto? Pedro no había resucitado a ningún muerto. Así que ¿para qué cree usted que mandaron a buscar al apóstol Pedro? Cuando los discípulos supieron que Pedro estaba a 14 kilómetros de donde ellos estaban, van y buscan al apóstol Pedro. Porque ellos sabían que Pedro estuvo en 3 resurrecciones que hizo el Señor Jesús. Así que ellos saben que Pedro ha sido entrenado. En otras palabras, que Pedro estuvo en la resurrección de la niña de 12 años, de la hija del principal de la sinagoga que se llamaba Jairo. Que Pedro estuvo en la resurrección del hijo de la mujer de la viuda de Naín. Que Pedro estuvo en la resurrección del amigo de Jesús llamado Lázaro. Así que Pedro fue entrenado. Pedro había sido entrenado, pero Pedro no había sido estrenado. Así que es probable que usted ha sido entrenado, pero no ha sido estrenado en aquello para lo cual Dios lo ha entrenado. Levanta tu mano, diga conmigo, hay un estreno de Dios para mi vida. Dios se va a manifestar a través de mi vida.
Dios me va a empezar a usar en cosas para las cuales ya estoy listo y no lo sabía. Aplauda el nombre del Señor. Todo lo que tú has recibido, cada palabra, cada culto donde has venido, cada CD que has escuchado, cada podcast que has recibido, cada momento, cada grupo de conexión, lo único que ha estado haciendo Dios es entrenando tu vida, porque ciertamente te va a usar de manera extraordinaria. Tú estás listo para cosas gloriosas que no te habías ni imaginado. Aleluya, ¿lo crees o no? Por eso es que el Señor no inquieta a los discípulos a llevar a Pedro cuando Tabita estaba enferma. Porque Pedro ya era ducho sanando enfermos. Es más, dice la palabra de Dios que Pedro caminaba y con la sombra se sanaban los enfermos. Pedro había levantado paralíticos, Pedro había sanado cantidad de personas. Así que Dios dijo, no. Ya él está entrenado en sanar enfermos. Necesito que resucite aquellos que han partido a mi presencia. Así que, señoras y señores, fueron a buscar a Pedro porque los discípulos sabían que por medio de él levantaría Dios a Tabita. Porque hay gente que se muere en medio de nuestra vida y generan tristeza. Y hay gente que parte o muere alrededor de nuestra vida y muchas personas celebran. Es triste, pero muchas personas celebran la muerte de personas que en algún momento hicieron daño. Pero hay gente que se ha ganado el corazón de los hermanos. Hay gente que al momento de partir todos quieren que estén de vuelta. Por su trabajo, por su obra, por su actitud, por su espiritualidad. Así que usted encuentra en la Escritura cómo Dios respondió a favor de aquellas vidas que sembraron con amor. Un ejemplo usted lo encuentra en el apóstol Pablo con Epafrodito, quien viajó desde lejos, ubicó la cárcel donde estaba el apóstol Pablo preso y llegó para atender sus necesidades. Dice la Escritura que Epafrodito conoció las necesidades del apóstol Pablo. En otras palabras, fue alguien cercano, alguien que conoció la parte humana que estaba viviendo el apóstol y las necesidades que él estaba experimentando, y que fue solícito para responder a esas necesidades, a esos momentos de dificultad que él estaba viviendo en medio de que estaba preso de manera injusta por predicar la palabra de Dios. Pero en medio de este proceso, Epafrodito se desconecta, no vuelve, no regresa a la cárcel. Y Pablo tiene información de que Epafrodito se enfermó. ¿Y que es enfermedad? De muerte. Y entonces Pablo ora a Dios y le dice: Señor, no permitas que Epafrodito muera, sánalo. ¿Sabe cómo lo dice el apóstol Pablo? Dice: pero para que Dios no añadiese a mi vida tristeza sobre tristeza, Dios le concedió la vida de vuelta. Así que Pablo oró y Dios le devolvió la vida a Epafrodito. Señoras y señores, buenas obras. Pero quiero que usted retenga esto: las buenas obras no consisten en hacer cosas buenas. Es hacer lo que Dios te mandó a realizar. Yo quiero pedir a Comunicaciones tercera vez si me pueden ayudar en la pantalla. Gracias. No se me salgan de ahí. Yo los brindo la cafetería al final. Así que las buenas obras no consisten en hacer cosas buenas, es hacer lo que Dios te mandó hacer. Ojo,
porque te puedes poner en problemas, como le pasó al profeta Eliseo, que frente a la atención de la mujer sunamita de hospedarlo en su casa y hacerle un cuarto precioso para que cuando él viniera a la ciudad pudiera dónde hospedarse, el profeta, cuando ve toda esta atención y todo este amor, quiere recompensar a la mujer. Y ella dice, no necesito nada. Sin embargo, el criado del profeta le dice, ella no tiene hijos. Y el profeta declara una palabra y dice, dentro de 1 año vas a tener a tu hijo en tus brazos. La palabra se cumplió y ella tenía a su hijo. El tema es que pasaron 6 o 7 años y el niño fallece, muere. Y la pregunta es, ¿qué es peor? ¿No tener un hijo o tenerlo y que se muera? Entonces fallece el niño. Esta impresión de la mujer. Ella agarra al niño, lo coloca en la bestia, en el animal de carga y lo lleva hasta donde él profeta. Y le dice, yo no te pedí. Yo no te lo pedí. Ahora soluciona el problema. Porque a veces nosotros queremos hacer cosas buenas que Dios no nos ha mandado hacer. No se trata de hacer cosas buenas, se trata de hacer lo que Dios nos manda hacer. Y el profeta tiene que pedirle perdón a Dios, tiene que rogarle a Dios, tiene que acostarse sobre el cuerpo muerto del niño y soplarle vida 7 veces hasta que el niño resucita y se lo devuelve. Porque Dios tuvo misericordia. Así que las buenas obras es hacer el propósito de Dios, lo que Dios te asignó en la tierra. Se necesitan tabitas, se necesitan epafroditos. No necesitamos gente con títulos, con carnés de antigüedad. Necesitamos gente con un corazón comprometido con el Señor. Y si no sirves al Señor, no estás comprometido con el Señor. Si no sirves al Señor, no estás comprometido con Él. Si no estás haciendo la tarea que te asignó el Señor, no estás comprometido con Él. Perdóneme por ser directo en esta noche, pero te lo digo de parte de Dios. Si no estás sirviendo, no estás comprometido con Él. Las tabitas se comprometen. Dije, las tabitas se comprometen. Y se comprometen con la vida. Y aun cuando mueren, la gente desea que ellos vuelvan a la vida. Porque cuando estás comprometido con Dios, no se puede morir tan temprano. Eres alguien valioso para que tu vida sea arrebatada. Aleluya. Aleluya. Estaba tan comprometida Tabita que cuando fallece los mismos discípulos, no es Tabita la que manda a buscar a Pedro, es los discípulos que dicen vamos a buscar, no se nos puede ir, no se nos puede, es demasiado valiosa, es demasiado preciosa, es demasiado hermosa, ella tiene una gloria, necesitamos que esté de vuelta, no podemos, vamos a hacer hasta lo imposible. Y van y buscan a Pedro, al apóstol Pedro, para traerlo. Es los discípulos, la gente que está a su alrededor. Oh, qué impresionante. ¿Sabe? Aunque Pedro no había aprendido a resucitar, ya había sido entrenado. Porque el trabajo evidencia tu compromiso. Diga conmigo, el trabajo evidencia mi compromiso. El trabajo evidencia mi compromiso. Qué impresionante. Una mujer comprometida con Dios provoca la manifestación de Dios a favor de su vida. Cuando tú estás comprometido con Dios, Dios se moverá a favor tuyo.